Vamos en esta sesión a dar respuesta a una serie de preguntas que nos ha hecho la psicóloga Esther Blanco, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo. Esta psicóloga Esther Blanco nos dirigió una serie de preguntas con motivo de la presentación de este libro, El fracaso de la felicidad, y varias de estas preguntas no fue posible responderlas en aquel contexto, en el contexto de la presentación del libro. De manera que, en relación con este asunto, el fracaso de la felicidad, que da lugar a muchos debates de tipo psicológico, esta psicóloga nos plantea una serie de cuestiones que vamos a responder aquí rápidamente en esta sesión. Nos dice esta persona que en este libro, en El fracaso de la felicidad, planteamos una serie de asuntos, leo directamente, en los que se habla del Quijote como antídoto contra el fracaso. El Quijote como un libro que nos ayuda, nos previene contra determinados fracasos. Y es cierto, en este libro, El fracaso de la felicidad, se habla del Quijote como de un auténtico manual de instrucciones para evitar diferentes fracasos. Ahora bien, hay que saber leer este Quijote para usarlo como un manual de instrucciones que previene el fracaso. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña hoy el Quijote sobre la relación entre el ideal y la realidad? Bien, evidentemente esa es la clave del Quijote, ese es el núcleo del Quijote, informar al ser humano acerca de cómo tiene que comportarse ante la realidad para distinguir el engaño de la verdad, el idealismo del ideal que sí se puede conseguir. Claro, naturalmente ante una cuestión de este tipo, para alguien que quiera una información más detallada, yo le remito a la anatomía del Quijote. En la anatomía del Quijote, aquí encuentra la interpretación del Quijote cervantino como ese manual de instrucciones que constituye una serie de prevenciones para evitar el fracaso. Y luego tiene también el test de las 301 preguntas y respuestas sobre el pensamiento de Cervantes y el Quijote. Pero para responder de manera directa a la pregunta que plantea, en primer lugar hay que distinguir el ideal del idealismo. Un ideal es un objetivo que se puede conseguir. Un ideal es algo que con la debida preparación se puede obtener. Puede ser para alguien un ideal convertirse en cirujano, en profesor, en juez, en fiscal, en ingeniero agrónomo. Y para ello tiene que llevar a cabo una serie de cosas, ejecutar una serie de actividades, ampliar su formación, desarrollar sus conocimientos en un determinado campo y consigue ese objetivo. Eso es un ideal que se puede conseguir. Ahora bien, un idealismo consiste simplemente en pretender que se puede caminar por los anillos de Saturno o pretender que uno puede ser papa comportándose como un hereje. Claro, me dirán ustedes, no, es cierto, uno puede ser papa comportándose como un hereje y pondrán el ejemplo de fulano, mengano y zutano, pero hablo de cosas serias, no de una interpretación crítica de la actualidad. Nadie puede ser presidente de los Estados Unidos sin haber nacido en la geografía de los Estados Unidos. Quiero decir, yo no puedo ser nunca presidente de los Estados Unidos. Entonces, es un idealismo, por mi parte, pretender la presidencia de los Estados Unidos porque no reúno los requisitos necesarios. Ahora bien, no es un ideal imposible, por mi parte, pues pretender hablar inglés, por ejemplo. No es un imposible. No es un imposible. ¿Comprenden ustedes cuál es la diferencia entre un idealismo, un objetivo imposible, e incompatible con la realidad, sobre todo incompatible con la realidad, y un ideal, un objetivo posible que, debido a una serie de objetivos y de formaciones y de ejecuciones, el ser humano puede conseguir? Evidentemente, el ser humano puede volar si conoce la ingeniería aeronáutica, pero no puede volar moviendo los brazos. Es decir, es la diferencia entre un ideal y un idealismo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Quijote en este punto? Pues el Quijote nos enseña que precisamente los idealismos conducen al ser humano al fracaso, mientras que los ideales factibles conducen al ser humano al éxito. El gran problema de nuestra sociedad actual es que confunde los ideales con los idealismos y que se plantea, bajo la radiación nefasta del idealismo alemán, que todo ideal se puede conseguir y que todo idealismo se puede conseguir. Y no es lo mismo, se confunden los ideales con los idealismos, de tal manera que se advierte o se afirma que los obstáculos están en tu mente. No, los obstáculos no están en la mente. Si los obstáculos estuvieran en la mente no habría obstáculos. El problema es que los obstáculos están físicamente en la realidad delante de nosotros. Ya he dicho muchas veces que
Sería muy bonito y muy saludable que los obstáculos a los que el ser humano se enfrenta estuvieran solo en la mente. Imagínense ustedes que en lugar de estar enfermos, la enfermedad solo fuera una invención psicológica, de tal manera que cuando alguien tiene un problema de salud, ese problema de salud se curara simplemente disipando la imaginación de tenerlo. Claro, suprimiríamos la hipocondría. Es que no es lo mismo imaginar que uno tiene una enfermedad que tener una enfermedad, son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo imaginar que uno es rico que ser rico. No es lo mismo imaginar que se tiene 1 millón de euros en una cuenta bancaria que tener 1 millón de euros en una cuenta bancaria. Es que no es lo mismo exactamente. El idealismo alemán y también el protestantismo pretende hacernos creer que somos lo que no somos simplemente porque pensamos aquello que no somos. De tal manera que uno puede pensar que es extraterrestre y vivir como un extraterrestre aunque sea un terrícola de toda la vida. Claro, esta es la diferencia que hay entre el ideal y el idealismo. En la sociedad en la que actualmente vivimos, se exige al ser humano vivir en el idealismo para perder de vista la realidad y que de esta manera pueda ser mucho más manipulable que si se atuviera a la realidad de los hechos. Es que si realmente vivimos pensando o suponiendo que somos lo que imaginamos y no lo que realmente somos, vivimos equivocados completamente. Es que esto no tiene ningún sentido. Y sin embargo, esto es lo que se hace creer al ser humano básicamente, que los obstáculos están en su mente y no en la realidad. Este es el camino más adecuado para fracasar, porque de hecho, si perdemos de vista la realidad, no sabemos cuáles son los obstáculos reales a los que nos enfrentamos. El problema de los problemas es que no son psicológicos, es que son reales. Este es el gran defecto que tiene el mundo en el que actualmente vivimos, que suponemos que los problemas son psicológicos y que los obstáculos existen en nuestra mente. No, los obstáculos no existen en nuestra mente, amigo. Los obstáculos son los que tú tienes delante, en definitiva. Hacienda no existe en tu mente. Hacienda es una institución que te exige pagar una serie de impuestos. Los impuestos no están en tu mente. Están en los recibos que te pasan por el banco o que te van a perseguir hasta que los abones. Claro, es que suponer que los problemas están en tu mente implica que el mundo es una autopista. Eso no tiene sentido. Imagínense ustedes que Hacienda solo existiera psicológicamente. Bueno, pues eso es una pesadilla que cuando despiertas se terminó. Pero es que cuando despiertas, Hacienda sigue ahí. No sé si el dinosaurio sigue ahí o no, pero Hacienda desde luego. Hacienda, como la muerte, siempre viene. Entonces, claro, ante situaciones de esta naturaleza resulta completamente ridículo decir que los obstáculos están en tu mente. Hacienda solo está en tu mente. Pues díganselo ustedes a todos los inspectores que trabajan para Hacienda y díganselo ustedes a la recaudación de impuestos de los estados. Claro, si los impuestos solo están en tu mente, no tienes que preocuparte por pagarlos. El problema es que los obstáculos no están en tu mente. Los obstáculos están en todas partes menos en tu mente, en definitiva. Entonces, claro, por este camino podemos decir también que la libertad está en tu mente y no en la realidad. Es decir, que te pueden condenar a vivir en un coliving o en una jaula o en una mazmorra, de tal manera que tú puedas imaginar que eres libre. De ahí la parodia que el nazismo hizo de que el trabajo nos libera o el trabajo os libera. En definitiva es lo que hoy se viene a decir también, el trabajo te hará feliz. No, el trabajo no te hará feliz, el trabajo por hacerte no te hace ni rico siquiera, el trabajo te convierte en un esclavo. Eso es en lo que te convierte el trabajo en el siglo XXI, básicamente. Entonces, ¿qué nos enseña el Quijote? Pues el Quijote nos enseña a distinguir los ideales que se pueden conseguir, porque son factibles, y los idealismos que hipotecan tu vida y que te conducen al fracaso. Eso es lo que nos enseña el Quijote. Hay una felicidad que conduce al fracaso, aquella que se basa en objetivos que no se pueden conseguir. Y hay una felicidad que conduce al éxito, aquella que se basa en aquellos objetivos asequibles al ser humano y que mejoran las condiciones de vida del ser humano. Eso es lo que el Quijote nos enseña en muchos aspectos. Y ya digo, para ello recomiendo el test del Quijote y del pensamiento de Cervantes, con esas 301 preguntas, y por supuesto recomiendo la anatomía del Quijote. Aquí tienen una interpretación del Quijote que no encontrarán en ninguna universidad, porque en las universidades de lo que se habla es del Quijote de las élites, no del Quijote que beneficia y mejora las condiciones de vida del pueblo llano. Segunda pregunta que me hace la psicóloga Esther Blanco García. Dice,
¿Diría usted que Don Quijote es un ejemplo de idealismo o de sus consecuencias? Es un ejemplo de ambas cosas y una más, del idealismo y de sus consecuencias y de la realidad que no se tiene en cuenta. Son las tres cosas. El Quijote habla del idealismo, habla de la realidad y habla de las consecuencias de organizar la vida conforme a ideales imposibles y de organizar la vida conforme a ideales factibles. Claro, ¿esto qué implica? Implica que si se pierde de vista la realidad se fracasa. El gran problema de las enfermedades mentales es que quien las padece en algún momento dado o en muchos momentos dados pierde de vista la realidad. Y hacerse cargo de una vida y gestionar la propia vida de espaldas a la realidad es absolutamente imposible. Vivimos en la realidad. Tenemos que atenernos al mundo en el que materialmente vivimos, al mundo en el que realmente vivimos. Entonces, el Quijote evidentemente es un ejemplo de idealismo para una persona que organiza su vida de espaldas a la realidad, una persona que confunde molinos con gigantes, una persona que confunde rebaños de ovejas con ejércitos que se enfrentan unos a otros. Evidentemente se trata de una persona que no conoce la realidad, que no vive en el mundo real, y cuando alguien no vive en el mundo real, mantiene su vida simplemente porque otros, paliativamente, se encargan de que la realidad no lo destruya. Otros se encargan de ser el preservativo de la vida de esa persona para que la realidad no la destruya. Si el Quijote fuera en cierta manera una obra absolutamente realista, Don Quijote hubiera muerto en la aventura de los molinos, porque el golpazo que se lleva con el aspa, a la edad que tiene y en el estado en el que físicamente se encuentra, pues Don Quijote sufriría una lesión que lo mataría, en definitiva. Es decir, Don Quijote no sobrevive a ese golpe. Y no hablemos ya de los estacazos de los yangüeses y de muchos otros golpes que recibe a lo largo de toda la novela, en definitiva. Claro, otra pregunta que me hace, la tercera que me hace Ester Blanco, dice: ¿qué queda hoy del espíritu cervantino en nuestra forma de pensar? Bien, cuando se me pregunta por el espíritu cervantino, yo entiendo que se pregunta por el racionalismo cervantino, por la razón cervantina, por las razones que Cervantes aduce en su literatura. Ya hemos dicho muchas veces, y es la tesis 3 de la crítica de la razón literaria, la tesis 4, perdón, de la crítica de la razón literaria, que la literatura no es una ciencia. La literatura no es una ciencia, sino que es un arte, porque no proporciona conocimientos científicos, sino que los exige. La literatura no da lecciones de ciencia, las exige. Por eso, para comprender la literatura es necesario disponer de una teoría de la literatura, de un conocimiento científico de la literatura, porque la literatura en sí misma no es una ciencia, ni muchísimo menos. Eso lo han dicho algunas personas que han interpretado al revés mi propia obra, intoxicadas por sistemas de pensamiento completamente incompatibles con la literatura. Pero nada tiene que ver con eso. La literatura no es una ciencia, sino que es un arte, y precisamente porque no es una ciencia, sino porque es un arte, exige conocimientos científicos para poder ser interpretada, para resultar inteligible al entendimiento humano. Entonces, cuando se habla de espíritu cervantino, lo que se habla es de una actitud de Cervantes ante la vida, de una actitud racional de Cervantes ante la vida. El término espíritu procede, como todo el mundo sabe, del griego, del pneuma, de espíritu, del aliento, del aire que insufla vida, animismo, a un cuerpo que, si carece de él, se reconoce como cuerpo muerto. Pero ese espíritu, que es un término totalmente hipotecado por la metafísica, supeditado a la metafísica, no tiene ningún sentido utilizarlo para hablar de un racionalismo literario que tiene un fundamento completamente material, porque no somos fantasmas, no somos formas incorpóreas, sino que somos entidades que razonan porque, como resultado biológico de una materia, alcanzamos un nivel de racionalismo que es imposible si no hubiera un soporte material que lo hiciera factible. Por lo tanto, no somos fantasmas pensantes, somos cuerpos pensantes, y con una capacidad de organización política de la que los animales carecen, que ahí está la diferencia básicamente entre el ser humano y el animal, entre otras diferencias, pero la más importante en este punto, ontológicamente hablando, desde el punto de vista de la esencia de lo humano. El ser humano se puede organizar políticamente, pero los animales no. Es decir, las vacas no pueden montar un sindicato, y no me hagan bromas con los sindicatos. Las vacas no pueden organizarse sindicalmente. Los animales, por esa razón, no tienen derechos. Los derechos de los animales son los derechos que estipulan los seres humanos, que son los que pueden establecer una legislación capaz de dotar a los animales de unos derechos reconocidos por los seres humanos.
pero los animales en sí mismos no pueden constituirse en una cámara alta o en una cámara baja, en un parlamento. Los animales no pueden organizar unas elecciones, es decir, no imaginamos a los cocodrilos y a los caimanes en un debate parlamentario. No confundan una cosa con otra. No podemos imaginarnos ni a cocodrilos ni a caimanes en un debate parlamentario, son seres humanos. Otra cuestión es la rebelión en la granja de Orwell o una interpretación simbólica o parabólica, moral, de determinados relatos, que forman parte de una literatura sofisticada reconstructivista. Pero los derechos de los animales son los derechos que los seres humanos establecen para los animales. Más que un genitivo, derechos de los animales son derechos para los animales. Es una cuestión completamente diferente, no conviene confundir el genitivo con el dativo. Una cosa es los derechos de los animales y otra cosa son los derechos para los animales, en los cuales se reconocen los animales, pues que no los torturen, que no los maltraten y que no los traten como no corresponde tratar a los seres vivos, obviamente, ¿no? Pero no son tanto los derechos de los animales, sino los derechos para los animales que los seres humanos tienen por su capacidad racional, potencia para estipular y para ejecutar, para llevar a cabo, para que no se cometan crueldades con animales de todo tipo, con seres vivos en definitiva. Eso es lo que en realidad supone el derecho al respeto de la vida en cualesquiera formas que preserven, digamos, la supervivencia humana también, porque los animales son necesarios para la supervivencia humana en tanto que no sean animales nocivos, como pueden ser virus de enfermedades mortales o letales para el ser humano o para otros animales. Entonces, en definitiva, respondiendo a la pregunta, ¿qué nos queda del espíritu cervantino en nuestra forma de pensar? ¿Qué nos queda del racionalismo cervantino en nuestra forma de pensar? Pues nos queda lo que la realidad ha exigido siempre, una exigencia de compatibilidad. Cervantes nos enseña a ser compatibles con la realidad. Y ser compatibles con la realidad implica conocer la realidad tal como la realidad es, no tal como nosotros desearíamos que fuera. Es que no podemos confundir la realidad con el deseo, parafraseando la obra poética de Luis Cernuda, ni podemos confundir la realidad con la imaginación, que fue lo que hicieron los idealistas alemanes a partir de Kant, de Baumgarten, de Hegel, de Fichte y ya de algún que otro ilustrado que, disconforme ante la realidad que le toca vivir, se inventa una realidad alternativa. Ya hemos dicho que en este mundo el idealismo alemán es un miedo a la realidad. Cervantes no tiene miedo a la realidad. El siglo de oro no tiene miedo a la realidad, la asume y la digiere a través de la experiencia del desengaño. El idealismo alemán tiene tal miedo a la realidad que se inventa una realidad alternativa para poder hacerse compatible con un mundo en el que no cree, a través de procedimientos en los que no confía y con objeto de imponer al resto de los seres humanos una supervivencia de la cual la élite se aprovecha y se parasita. El idealismo en el cual se basa la Ilustración tiene sobre todo un lema: hacer creer a los demás que el mundo está hecho a su medida, cuando en realidad es completamente falso y mentira. Tal aseveración y tal punto de vista. Pero el hecho de mantener al pueblo engañado permite a las élites una supervivencia que sería incompatible con el hecho de que el pueblo conociera la verdad. La Ilustración es el mayor espejismo que la historia de la humanidad ha creado y ha tenido un objetivo fundamental: engañar al pueblo llano para poder explotarlo laboralmente con unas libertades que el antiguo régimen anterior a 1789 no podría haberse permitido jamás. Ya he dicho que la Ilustración teme mucho más al pueblo que lo que el antiguo régimen y sus gobernantes temían entonces a la plebe y al pueblo llano. La Ilustración en realidad trata de atenazar al pueblo en nombre de un despotismo, cuya nomenclatura no disimula, un despotismo ilustrado, que se basa, como todo el mundo sabe, en dárselo todo al pueblo, pero sin contar con el pueblo para nada. Nunca el pueblo ha tenido menos libertad que en la época de una Ilustración en la que su lema fundamental es el de la libertad. En definitiva, cuando se habla de la libertad, todo resulta muy sospechoso. Había más libertad en el siglo XVII de la que hay en el siglo XVIII y siguientes, en muchísimos aspectos, y no en todos y en muchísimos aspectos, porque todas las promesas de la Ilustración han fracasado, desde la secularización hasta la fraternidad, la igualdad, la libertad,
el bienestar, todo eso ha fracasado de manera tremenda, y sobre todo ha fracasado la idea de paz. La paz perpetua kantiana, la prometida paz perpetua de Kant, está completamente desintegrada en una Europa que incita y de alguna manera obliga a la gente joven a ir a la guerra. Entonces, mucho cuidado con esto, porque ¿qué es lo que queda del espíritu cervantino, de la razón cervantina? Lo que queda son las exigencias de la realidad, y entre esas exigencias la primera y principal es hacerse compatible con ella. Por eso yo creo que esta generación cervantina, ya nacida en el siglo XXI, que se caracteriza precisamente por enfrentarse a un mundo muy comparable al que tuvo delante de sí Cervantes, un mundo marcado por el desengaño, por la decepción y por el desencanto, un mundo marcado por el escepticismo y por fronteras borrosas entre lo que es verdad y lo que es falso, entre la realidad y sus engaños, entre la certeza y la duda. Esta generación cervantina, que tiene que abrirse camino sin apenas apoyos, porque el mundo construido por los búmeres, sus mayores, es un mundo en realidad destruido para ellos. El mundo construido por los búmeres es un mundo construido para los búmeres, de manera exclusiva y excluyente, de manera que la generación más joven, la llamada generación cervantina, que los anglosajones llaman alfa y otras mierdas por el estilo, en definitiva es una generación que tiene que enfrentarse a un mundo destruido por sus antepasados, a un mundo destruido por sus predecesores en este terreno, y no cuentan apenas con ayuda más que la de su propio escepticismo, la experiencia que nace de su desengaño y la decepción que para ellos supone enfrentarse con una realidad que nada tiene que ver con la tierra prometida, ni mucho menos con la realidad prometida por la generación de sus padres y de sus abuelos. Los milenaristas no han hecho mucho por mejorar las condiciones de vida que les ha tocado soportar. Y de hecho ha sido una generación muy parásita, ha sido una generación que ha esperado de los búmeres que se cumplieran todas sus promesas, y los búmeres no han cumplido ninguna de sus promesas. Los búmeres son un producto de la Ilustración, creen en un mundo exclusivo y excluyente, hecho a su medida, donde las élites gobiernan a un pueblo dócil y sumiso que lo único que hace es obedecer los imperativos de los que mandan, sin ofrecer ninguna capacidad de resistencia para poder superarlos. Sin embargo, la generación cervantina ya no es así. La generación cervantina no cree en las promesas y sabe que no podrá parasitarse durante mucho tiempo porque la matriz que la alimenta no tiene ya combustible para asegurar su supervivencia. Los milenaristas sí, los milenaristas sinceramente han sido muy parásitos, se han mantenido risueños y haciendo memes en un mundo que verdaderamente se les ha caído de las manos. El problema de los milenaristas llegará cuando se encuentren con la llamada tercera edad. La vejez de los milenaristas sospecho que va a ser muy cruda. Va a ser más cruda todavía que la generación cervantina, porque esa ya crece advertida y avisada de los muchos peligros que tiene, y sabe que es menester tocar las apariencias con la mano, como diría Don Quijote en el capítulo del carro carreta de las Cortes de la Muerte. Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Avisados estáis. Otras preguntas que me hace Esther Blanco son las siguientes, relativas a educación y sociedad. Esther me pregunta, dice que hemos pasado de una libertad real a una libertad sin límites. ¿Qué consecuencias tiene eso en la educación, en el sistema educativo? Bien, las consecuencias son muy claras. Las consecuencias son las que remiten al fracaso. Que remiten al fracaso sí, al fracaso de la felicidad, pero al fracaso también de la educación, al fracaso de la democracia y al fracaso de la libertad. Es que aquí la palabra felicidad remite a muchos fracasos. El fracaso es el denominador común de muchas experiencias humanas del siglo XXI. Fracaso de la felicidad, fracaso del conocimiento, fracaso de la libertad, fracaso de la paz, fracaso de la fraternidad, fracaso de la solidaridad, fracaso de la economía. Es que solo coleccionamos fracasos en los últimos tiempos. Pero la pregunta de Esther Blanco es muy clara. Hemos pasado de una libertad real, de una libertad realista, a una libertad sin límites, a una libertad imaginaria, a una libertad suprarracional. Pues sí. Y además, la tesis que sostengo en este libro es que el ser humano no puede ejercer la libertad más allá de las posibilidades de la razón. No se puede ser libre en un mundo irracional. No se puede ejercer la libertad sin disponer de razones que fundamenten la ejecución, el desarrollo, la estructura, el fundamento de esa libertad. Sin razón no hay libertad. Sin capacidad de razonar no se puede ser libre. Si no se sabe razonar, no se puede ser libre. Saber frente a poder, razonar frente a ejercer la libertad. Si no se sabe razonar, no se puede ejercer la libertad. Quien no razona no es libre. Y no es libre porque no comprende el mundo en el que vive.
El mundo en el que vivimos no es superior a la razón humana, como sostienen algunas religiones, como plantean algunas ideologías metafísicas y como argumentan algunas filosofías igualmente metafísicas. Este mundo hay que comprenderlo a partir de lo que ocurre y de lo que hay en este mundo. No podemos suplantar la realidad por la ficción de la imaginación, ni por los estatutos de la fantasía. No podemos andar con los ojos, no podemos limpiar el organismo con los oídos, sino con el aparato renal. Es decir, no podemos pedir peras al olmo. Cuando el ser humano plantea posibilidades de desarrollar su libertad más allá de lo que la razón permite, entramos en el terreno del idealismo. De hecho, podemos decir que el idealismo consiste en vivir por encima de las posibilidades de la razón, porque donde no hay capacidad de razonar todo está permitido. No es que si Dios no existe todo esté permitido, como dirían los hermanos Karamazov, no, es que donde no se fundamenta algo racionalmente todo está permitido, porque sin razón no hay normas, no hay criterios. Y claro, alguien dirá, mejor que no haya criterios, ¿mejor para quién? Si no hay criterios, ¿quién se beneficia? El más fuerte, el más bárbaro, el más monstruoso, el mayor bruto de todos es el que gana cuando no hay criterios racionales que organicen la forma de vida humana, que es decir, que organicen la libertad. Por eso hemos definido el poder y la política, en definitiva, como la organización de la libertad. De hecho, la política es la administración del poder porque la política es la organización de la libertad. ¿Conforme a qué criterios? Conforme a criterios que suponemos racionales, pero evidentemente la razón no es obra de una sola persona, sino que es el resultado del enfrentamiento de muchas posturas, cada una de las cuales argumenta criterios propios para hacer valer sus intereses y sus beneficios. La razón siempre está hipotecada por muchos intereses. La razón, como la ciencia, nunca es autónoma ni es independiente. Hablar de una ciencia autónoma, de una ciencia independiente, supone vivir de espaldas a la realidad. Las ciencias no son autónomas ni son independientes, dependen de instituciones humanas que están enormemente intervenidas y mediatizadas por intereses de todo tipo, políticos, filosóficos, religiosos, económicos y de todos los órdenes habidos y por haber. Entonces, claro, cuando la libertad humana se desarrolla más allá de las posibilidades de la razón, ya no se sabe ni lo que es la libertad ni lo que es nada. Entramos en el terreno de la fuerza bruta. Entonces entramos en el terreno de la razón del más fuerte. Vean ustedes lo que ocurría en el nazismo. Se imponía al más fuerte por un imperativo vitalista heredado del pensamiento de Nietzsche, en virtud del cual el que tiene derecho natural para imponerse no tiene por qué prestar ningún tipo de atención a otro tipo de derechos. Si yo tengo fuerza para imponer mi voluntad, no tengo por qué respetar la debilidad del prójimo, de tal manera que el más fuerte tiene derecho natural a imponer su voluntad sobre el más débil y se acabó. Eso es el planteamiento de Nietzsche. Por eso me hace mucha gracia que cuando muchas personas dicen es que la filosofía nos da la libertad o la filosofía nos proporciona conocimientos, ¿de qué filosofía me hablan? ¿De la de Nietzsche, de la de Platón, que expulsaba la literatura del Estado porque simplemente consideraba que el discurso literario proporcionaba un racionalismo capaz de competir y de superar al racionalismo idealista de la filosofía metafísica de Platón, cuyo reino, como el de Cristo, no era de este mundo? Claro, ¿de qué filosofía me hablan cuando me hablan de filosofía? Ustedes viven engañados también con la filosofía de una manera verdaderamente sorprendente en muchísimos casos, macho. Pero bueno, entonces, esto es lo que hay. Luego me pregunta Esther otra cuestión. Me dice, ¿está la universidad hoy más cerca del conocimiento o del entretenimiento? Bien, la universidad promete conocimiento y después da entretenimiento. ¿O no? Pero lo que sí es cierto es que los colegios prometen felicidad en lugar de conocimiento. ¿Cuántos colegios exhiben un lema o un eslogan, como antaño se decía, un lema, una divisa, una máxima, en virtud de la cual educamos a los niños para ser felices? Bueno, pues que a los niños no se les educa para ser felices, a los niños se les educa para ser libres. Y para ser libres es necesario ser inteligentes y ser razonables. Para ser feliz basta simplemente comer chuches o cualquier cosa por el estilo. Quiero decir que es que el concepto de felicidad es tan absurdo si no se fundamenta racionalmente que conduce al fracaso de manera directa. Entonces, cuando la educación se basa en satisfacer un objetivo como el de la felicidad, eso no es educación, eso es una tertulia. Eso es simplemente un entretenimiento, porque para eso jugamos al parchís o simplemente pues hacemos otro tipo de cochinadas, ¿no?
Pero no se trata simplemente de fundamentar una felicidad en este tipo de asuntos. La felicidad es algo más serio. La felicidad exige una libertad, exige un conocimiento, exige una inteligencia y exige un uso de la razón humana que no se puede retrotraer ni menoscabar en términos de esta naturaleza. ¿Cuál es el papel de la universidad en este punto? La universidad en estos momentos es una institución completamente desorientada. Es una institución desorientada porque no sabe a qué ideología mirar, no sabe en qué parada tiene que coger el próximo autobús, ni sabe tampoco qué tipo de pasajeros ha de transportar. La universidad ya no sabe si dirigirse a la gente joven para formarles en la vida y permitir que se abran un camino competente, o si debe dirigirse a los jubilados para darles clase y de esta manera llenar sus aulas. La universidad ha perdido de vista a su público, muchos de sus objetivos, y ha reemplazado en definitiva la docencia por la pedagogía, la ciencia por la ideología, y el laberinto en el que se encuentra es de tales dimensiones que verdaderamente ha perdido de vista la realidad. La universidad es una institución muy crítica, está ahí, no sabemos muy bien para qué, porque su objetivo está difuminado completamente y el tiempo dirá hasta qué punto pueden surgir instituciones que desde el punto de vista de la formación de la persona la reemplacen o la superen. Yo ya creo que las empresas reemplazan a la universidad en la formación de muchas personas. También creo que la posibilidad de acceder digitalmente a través de Internet a muchos conocimientos hace que muchas personas hayan optado por una formación profesional y después, paralelamente o simultáneamente, busquen la satisfacción a sus conocimientos a través de otros medios, porque la universidad ha resultado en este punto muy decepcionante. Entonces, si verdaderamente la universidad pretende seducir a sus posibles clientes, ya no digo alumnos, a través del entretenimiento, es mejor que se convierta en un circo y organice espectáculos circenses para atraer a la gente. Pero no creo que esta manera de atraer clientela resulte muy fructífera, porque hay instituciones que resultan en este punto mucho más atractivas que la propia universidad. La universidad debe replantearse sus objetivos y debe reconvertirse completamente, debe ponerse muy al día y debería reflexionar sobre ello. Pero creo que esto no lo hará porque la universidad que hoy tenemos es obra de los boomeres y los boomeres no están dispuestos ya a cambiar una forma de ser que les ha conducido durante los últimos 50 o 60 años a un éxito que no están dispuestos a compartir con otras generaciones. Los boomeres no comparten su éxito con otras generaciones. La generación de los boomeres es insolidaria desde todas las posibilidades que puedan exigirle compartir su éxito con otras generaciones. Los boomeres, generacionalmente hablando, no comparten su éxito con otras generaciones. Se reservan para sí lo mejor de su trabajo y ofrecen a los demás promesas que resultan muy seductoras, pero que evidentemente ellos mismos saben que jamás nadie va a cumplir. Los boomeres lo prometen todo, pero no cumplen nada, salvo para satisfacerse a sí mismos. La generación de los boomeres es enormemente insolidaria con otras generaciones. La universidad actual, como la democracia actual, es obra de los boomeres, está hecha a la medida de los boomeres, pero no a tu medida. Si necesitas acomodarte en el mundo actual, tendrás que montar tu propia revolución frente a los boomeres, cosa que es posible en los próximos años, ya que el poder de esta generación, de los boomeres, está totalmente aminorado. Pero tendrás que presentar una alternativa lo suficientemente sólida para ellos. Los milenaristas no lo han hecho. Los milenaristas se han acomodado al itinerario trazado por los boomeres y siguen en él. Veremos a ver cómo termina ese itinerario. Pero la generación cervantina tendrá que construir un mundo a partir del mundo destruido por los boomeres para ellos. Otras cuestiones que plantea Esther son las que tienen que ver con trabajo y realidad, con el trabajo y con la realidad. Me pregunta Esther Blanco, en España vemos diferencias llamativas, de tal manera que comunidades autónomas como Galicia o Asturias presentan tasas altas de bajas laborales, mientras que Madrid está bastante por debajo. ¿Qué lectura hace usted de esto? ¿El trabajo falla como vínculo con la realidad o somos nosotros los que no podemos sostener las exigencias del trabajo? Bueno, yo creo que el trabajo es lo que hace madurar al ser humano. Quien no trabaja, no madura. No es posible madurar sin trabajar. Me dirán ustedes que hay muchas personas inmaduras que tienen trabajo, que ocupan un puesto laboral. Sí, es cierto.
pero también hay una experiencia neoténica laboralmente hablando. Hay personas que no maduran nunca, pero no por ello dejan de ser productivas. Lo que sí es cierto es que el mejor procedimiento para que madure un ser humano es ponerlo a trabajar, y ponerlo a trabajar en condiciones adversas. Ponerlo a trabajar en condiciones adversas no significa ponerlo a trabajar en condiciones físicamente duras. Hay trabajos que no requieren un esfuerzo físico, pero que son muy adversos, psicológicamente o intelectualmente. Pero ya digo, el que no trabaja no madura. Si ustedes no trabajan, no maduran. No esperen madurar sin trabajar, eso es imposible. De hecho, uno de los objetivos fundamentales para preservar la inmadurez del ser humano consiste en someterlo a procesos laborales de inconsistencia y de enorme precariedad, porque eso impide que el ser humano desarrolle una madurez laboralmente hablando. No madura del mismo modo alguien que tenga una experiencia laboral durante varias décadas y en diferentes contextos profesionales que alguien que trabaje de manera intermitente, de manera muy precaria y de manera subdesarrollada. Claro, trabajos de subdesarrollo limitan enormemente, subdesarrollan enormemente al ser humano y castigan enormemente al ser humano. Ahora bien, la cuestión de las bajas laborales es un aspecto sobre el cual yo no puedo hablar porque no soy médico y en este punto no conozco ni los datos ni las estadísticas ni tampoco las razones en virtud de las cuales un ser humano solicita una baja. Yo puedo decir que por fortuna en 32 años de actividad profesional nunca he estado de baja. En este punto he tenido mucha suerte. No sabré decir qué es lo que nos espera en el futuro porque no soy profeta, pero respecto a las bajas yo no tengo información para hablar de ella con solvencia y con profesionalidad. Eso de ello sabrán los profesionales de esa materia, los médicos y los especialistas en actividades laborales relacionadas con este asunto. Lo que yo sí aseguro es que el trabajo es lo que permite hacer que el ser humano madure mucho mejor que otro tipo de actividades. El ser humano madura trabajando, no jugando. Eso son cuestiones completamente distintas. Entonces, si la universidad nos prepara para el trabajo y si el trabajo nos prepara para ser competitivos, no con otras personas, sino con la realidad, para poder pactar con ella en mejores condiciones, para poder hacernos compatible con ella en mejores condiciones, eso es lo que ganamos. Ahora bien, el trabajo no es un asunto fácil, el trabajo requiere una resistencia muy poderosa. No es cuestión de trabajar un día, es cuestión de sobrevivir trabajando durante décadas. Y eso es el gran problema al que se enfrentan muchas personas que han vivido en un mundo que es una auténtica placenta, y claro, salir de esa placenta pues resulta muy complicado. La placenta es un lugar placentero, como su propio lexema indica, y el trabajo no es una placenta. El trabajo no es un lugar para hacernos felices, pero no quiero adelantarme a otras preguntas. Otra pregunta que me plantea es, un informe reciente en Asturias. No olvidemos que Esther Blanco trabaja en Oviedo, trabaja en la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo como psicóloga. Entonces habla de Asturias. Un informe reciente en Asturias señala que casi la mitad de la población prefiere trabajar en el sector público y que ya no basta con el salario, sino que se buscan proyectos con sentido, autonomía y calidad de vida. ¿Qué dice esto de nuestra relación actual con el trabajo? ¿Desplazamos hacia el trabajo expectativas que quizá no le corresponden? Yo creo que sí. Al trabajo solo se le puede pedir una cosa básicamente, que nos proporcione dinero. Un dinero que resulte proporcionalmente sensato en relación con el esfuerzo que se hace. Trabajar es aquello que se hace por dinero. Trabajo es aquello que se hace por dinero. Cuando no se trabaja por dinero, no se trabaja. Se dedica al tiempo libre o se hace otra cosa. Pero el dinero es lo que mide el valor de lo que hacemos, el valor de nuestro trabajo. Trabajar gratis no es trabajar. Trabajar gratis es o ejercer la esclavitud, que hoy día no se llama esclavitud sino voluntariado. Es muy hábil el mundo actual. Hoy día no se hace, ¿quieres ser esclavo? No, te dicen, ¿quieres ser voluntario? Son dos cosas diferentes. Pero claro, el trabajo voluntario es un oxímoron, porque el trabajo voluntario no es trabajo, porque no está remunerado. Trabajo es aquello que se paga. El voluntarismo o una actividad que se hace voluntariamente es un sucedáneo de la esclavitud, porque es un trabajo que no se remunera y que compite en condiciones de desigualdad con el trabajo remunerado, de manera que le hace la Pascua a los que tienen una empresa, porque si yo hago un trabajo gratis, entonces estoy compitiendo en condiciones que no puede soportar una empresa que cobra por hacer ese trabajo. Y por otro lado, al ejercer voluntariamente un trabajo, me comporto como un esclavo que renuncia emocionalmente y psicológicamente a los beneficios del trabajo que hago.
De tal manera que mucho cuidado con aceptar el voluntarismo o los trabajos voluntarios de manera crítica, porque en nombre de un supremacismo moral puedo actuar como un esclavo para preservar determinados privilegios de determinadas personas que no dan la cara, pero para ellas trabajo sin saberlo yo. Entonces mucho cuidado con la exaltación del trabajo voluntario, porque el trabajo voluntario no es trabajo, es esclavitud. Y la esclavitud no es trabajo no remunerado, es decir, explotación. De tal manera que, claro, decir ¿quieres ser esclavo en el siglo XXI? Estaría prohibido completamente, pero ¿quieres ser voluntario? No. Y sin embargo ambos conducen en muchos contextos al mismo desenlace, ¿no? Al mismo desenlace. Ahora, ¿que se hace por vocación? No, si por vocación se pueden hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que no haya detrás de esa vocación una impostura. Eso ya es una cuestión que solo cada cual podrá resolver a su manera. De tal manera que, para mí, si hay una definición de trabajo es que trabajo es aquello que se hace por dinero. Todo trabajo que no se hace por dinero es esclavitud o es voluntarismo, que son dos términos sinónimos, uno eufémico del otro, o simplemente generosidad. Claro, pueden decir ustedes, bueno, es que el voluntarismo es generosidad, sí, pero es una generosidad que compite con el trabajo que hacen otros y que tiene como objetivo básicamente arruinar económicamente al que trabaja cobrando por hacer lo mismo que tú, esclavistamente o voluntariamente. Eso ya es otra cuestión. Claro, me dirige también la siguiente pregunta, Esther. Usted defiende el trabajo como contacto con la realidad. ¿Qué ocurre cuando deja de cumplir esa función? Bien, de alguna manera respondemos a ello. Si el trabajo no se relaciona con la realidad, probablemente no sea un trabajo, probablemente sea una enajenación no remunerada o una impostura. Es que si el trabajo no está relacionado con la realidad es que nos engañan de una u otra manera. Y cuando el trabajo no está relacionado con la realidad es porque no se paga, entre otros aspectos. Es que la experiencia laboral tiene que estar reglamentada por una serie de derechos, que es el derecho laboral. Cuando una sociedad no tiene derechos laborales, probablemente esa sociedad incurre en muchas injusticias. Y el siglo XXI nos introduce por caminos donde el derecho laboral está muy por debajo del derecho mercantil en algunos aspectos. Y esto es muy peligroso. ¿Qué ocurre cuando el trabajo pierde contacto con la realidad? Pues probablemente que el trabajador pierde contacto con la realidad, porque el trabajador no sabe para quién trabaja. De hecho, muchos de nosotros en realidad no sabemos exactamente para quién trabajamos. Y esto es no un misterio, sino algo muy común en el siglo XXI. ¿A quién beneficia tu trabajo? No lo sabes. ¿A quién beneficia realmente tu trabajo? A ti no, seguro. Pero es que no sabemos a quién beneficia realmente lo que hacemos. En muchos casos ni siquiera sabemos quién nos paga. Otra cuestión. Hoy se pide al trabajo sentido, bienestar, desarrollo. ¿No le exigimos demasiado? Si nosotros al trabajo le exigimos algo más que dinero, probablemente nos están pagando con algo diferente a dinero. Eso ya depende de lo que cada trabajador pueda negociar con quien le paga, con su empresa, con su patrón o con su jefe. Pero esto no es igual para todos, porque aquí ya comienzan muchas de las diferencias que distinguen un trabajo de unas determinadas características de otro de características muy diferentes. Hay trabajos innegociables, son determinadas condiciones que se firman en bloque y no se pueden pactar. Los funcionarios no tenemos posibilidades para pactar condiciones laborales. En Estados Unidos los profesores de universidad tienen un margen de maniobra para negociar algunas cláusulas de su contrato, en España no. Además, el trabajo limita enormemente la libertad, porque a la hora de trabajar hemos de cumplir con las disposiciones del contrato laboral y no tenemos capacidad para desarrollar iniciativas alternativas a lo que dispone el contrato. En nuestro contrato laboral hacemos lo que nos mandan, que para eso nos pagan. De hecho, el trabajo es una forma de esclavitud remunerada, es una forma de supresión de libertad, es una forma de obediencia bien pagada. Hay personas que, al estar bien pagadas en su trabajo, no tienen razones para protestar y trabajan muy sumisamente, pero eso también depende de la capacidad o de la consciencia de libertad que cada uno tenga, de la capacidad de rebelión que cada uno tenga. Por otro lado, ¿el trabajo nunca debió darnos la felicidad? Me preguntan. Es que el trabajo no da la felicidad, el trabajo da, en el mejor de los casos, dinero, pero el trabajo no da felicidad. El trabajo erosiona enormemente la felicidad porque el trabajo quebranta muchas expectativas laborales. El trabajo te hace
pactar con tus adversarios y con tus enemigos, y también pactar con tus amigos en términos muy diferentes a los que tal vez hubieras deseado. El trabajo es una cita con la realidad terrible, porque recorta todos tus ideales y te pone a pie de suelo, a pie de tierra completamente. Es muy difícil en realidad pedirle al trabajo lo que el trabajo no puede dar, y ni siquiera el idealismo a veces permite idealizar el trabajo en términos que lo hagan compatibles con nuestras pretensiones de felicidad. Si yo he dicho alguna vez que el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el amor, la mayor parte de la gente reemplaza el idealismo amoroso por el idealismo laboral y te dices que yo soy feliz en mi trabajo. ¿Qué remedio te queda? Cuando alguien dice que es feliz en su trabajo es porque probablemente no tiene razones para ser feliz en otra cosa que no sea su trabajo, lo cual es, y perdónenme por la explicitud, bastante penoso. Si el trabajo es lo que nos hace felices, ¿qué tiene tu vida aparte del trabajo? Hay personas que la única opción que tienen en su vida para salir de casa es trabajar, y hay otras que cuando las han condenado al trabajo en remoto, pues ni siquiera las incitan a salir de casa para trabajar. Cuando alguien dice que el trabajo le hace feliz es porque probablemente no tiene otra cosa que le haga más feliz que su trabajo. Es como el otro que decía que sus noches estaban llenas de Virgilios. Pues que pasaba sus noches con Virgilio, que sus noches estaban llenas de Virgilio. Pues torpe a ti, tío, si pasas las noches con Virgilio. Entonces, claro, me dicen, es que a mí el trabajo me hace feliz. Y aparte del trabajo hay algo que te haga feliz. Porque si la única felicidad que tienes es la que te proporciona el trabajo, macho, seguro que no trabajas en una universidad. Pero bueno, cada uno hablará de su trabajo. Ahora bien, hay trabajos en los que está prohibido quejarse. Hay trabajos en los que nadie puede quejarse, porque si alguien va quejándose al trabajo, le dirán que es un mal trabajador. Y esto es un imperativo muy anglosajón. En las empresas anglosajonas nadie se puede quejar del trabajo, porque le van a enseñar la puerta y le van a decir, por ahí se sale, no vuelvas mañana, o sal ahora mismo. Es decir, que esto de quejarse en el trabajo es muy sibarita, porque en Estados Unidos, como ustedes se quejen del trabajo, lo echan y se terminó, y Santas Pascuas, no hay problema, si no estás a gusto te vas. Estas son nuestras condiciones, y si estás más cómodo en otra habitación de la vida, en otro habitáculo de la vida, en otro mechinal de la vida, pues vete para él. Entonces eso de quejarse en el trabajo es un lujo que se pueden permitir algunas personas, pero la mayor parte de quienes trabajan en una empresa privada, si son infelices en el trabajo, se lo comen y se lo callan, porque no les queda más remedio que mentir miserablemente y decir, es que a mí me gusta mucho mi trabajo. ¿Qué remedio te queda? ¿Qué remedio te queda? No creo yo que ninguna persona que se vea obligada a ejercer la prostitución pueda decir que le gusta mucho su trabajo. Y en el fondo, todos los trabajos que ejercemos tienen de prostitución mucho más de lo que deseamos y muchísimo más de lo que imaginan los demás. Pero bueno, el trabajo consiste en comulgar con ruedas de molino a cambio de dinero, y entre otras cosas porque no tienes otra alternativa. Con frecuencia trabajamos donde lo hacemos, porque no tenemos un sitio en el que valgamos más. Así que más modestia, más discreción y menos cinismo. Comprendemos perfectamente que la gente diga, soy feliz en mi trabajo. Y mi respuesta es, ¿qué remedio te queda? ¿Qué remedio te queda? Última pregunta, son dos. Me pregunta Esther. Si la realidad termina destruyendo a quien no sabe pactar con ella, como yo digo, a quien no sabe hacerse compatible con ella, ¿qué implica hoy aprender a pactar con la realidad? Pues lo que implica prácticamente sobrevivir. El sobrevivir, la supervivencia, es el resultado de hacerse compatible con la realidad. De hecho, en la medida en que no somos compatibles con la realidad, pues sufrimos sus heridas, sus lesiones, sus destrozos, sus amputaciones, sus lesiones, sus lisis, sus crisis y sus lisis, sus lesiones y sus heridas. Al final de nuestra vida somos aquello que ha sobrevivido a nuestra compatibilidad con la realidad. Hay muchas personas que fallecen antes, que fracasan antes de lo que otras a lo largo de décadas son capaces de vivir y de sobrevivir. Y esto tiene mucho que ver con la salud en general y en particular con la salud mental. Y en este punto, quien no es compatible con la realidad no sobrevive, no vive muchos años, no llega viejo. Eso por supuesto, y hay muchos otros más aspectos. Entonces, ¿qué queda de nosotros cuando dejamos de perseguir la realidad, la felicidad? Pues queda la realidad. ¿Qué harás cuando la realidad destruya tus sueños? Es la gran pregunta con la que se inicia y concluye este libro. ¿Qué harás cuando la realidad destruya tus sueños? ¿Qué harás cuando la realidad destruya tu felicidad?
¿Qué haces cuando estás solo ante la realidad y cuando no tienes nada? Pues eso es lo que queda de ti cuando ha fracasado todo lo demás y lo único que te queda es la salud y tu vida por delante. Eso es lo que tiene la generación cervantina, salud y vida por delante, pero todo lo demás es que lo tiene en contra, lo tiene realmente en contra, y engañarse a sí mismos en este punto es un gran error. Entonces, claro, cuando finalmente me preguntan si alguien aún no ha leído el libro, ¿qué motivo debería inducirle a leer el libro? Pues el motivo fundamental para leer un libro como El fracaso de la felicidad es que solo se puede evitar lo que se conoce y silenciar lo que se sabe. La única forma de evitar el fracaso de la felicidad es enfrentándose a él, leyendo este libro, que es un auténtico manual de instrucciones para evitar el fracaso. El libro podría titularse también Para evitar el fracaso, porque evitar el fracaso de la felicidad es evitar todos los demás fracasos.